de esta jornada se registra este ataque por parte de las tropas ucranianas al interior del territorio ruso. Aquí vemos en el mapa la provincia de Briansk, un ataque que fue perpetrado con misiles ATACMS que son de fabricación estadounidense. Tras este hecho, pues se ha emitido un comunicado por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia, donde aquí vamos a rescatar algunos de los puntos más importantes. Señalan que el ataque contra una instalación en la provincia rusa de Briansk, fue lo que ocurrió en la madrugada de esta jornada, fue perpetrado con 6 misiles ATACMS de fabricación estadounidense. 5 de estos misiles fueron derribados y uno resultó dañado. Afortunadamente no hubo víctimas en este ataque. También al respecto se pronunció el canciller ruso Sergei Lavrov. Ha señalado que los ataques a la provincia de Briansk con misiles ATACMS, el presidente quiere una escalada, pero además hizo énfasis en que Moscú está firmemente a favor de hacer todo lo posible para evitar una guerra nuclear. Esta posición de Rusia ha sido también apoyada por algunos actores. Escuchemos. Creo que la declaración de Rusia es ante todo una medida de precaución frente a una decisión dirigida contra ellos. Creo que este paso dado por Rusia contra esta resolución debe ser considerado por los funcionarios de la OTAN. Este paso funcionarios de la OTAN. En primer lugar, Rusia tiene el poder de protegerse, tiene las medidas para protegerse. Ahí escuchábamos al líder turco. Paula, ¿y cuáles son las principales características de estos misiles? Sí, empecemos por ver los misiles ATACMS, que fueron con los que se ocurrieron mejor estos hechos de esta madrugada. Son de fabricación estadounidense, tienen un alcance de hasta 300 kilómetros, con una velocidad máxima de unos 3.700 kilómetros por hora. Cada modelo tiene diferente alcance y precisión. Ahora veamos los misiles de fabricación conjunta de Francia y Reino Unido, los Storm Shadow. Son misiles de crucero con un alcance de entre 250 y 560 kilómetros, dependiendo de la fijación. ¿Y qué reacciones ha habido? Porque los pronunciamientos son de diversa índole. Sí, empecemos por ver lo que le dijo un líder occidental, un líder diplomático occidental a O Globo. Señaló que el uso de misiles de largo alcance por parte de Ucrania podría, dice él, obligar a Rusia a negociar la paz. Pero no ha sido el único. Escuchemos las declaraciones de Joseph Borrell. Estados Unidos tomó una importante decisión ayer que aplaudo. Después de largas discusiones, el presidente Biden autorizó el uso de armas de largo alcance, hasta 300 kilómetros, en el interior del territorio de Rusia. Esto es una buena noticia para los ucranianos. En Europa es una competencia nacional. Algunos Estados miembros lo están haciendo abiertamente, otros lo hacen sin decirlo, y los demás guardan silencio. Estoy seguro de que seguirán el ejemplo de Estados Unidos con fin de dejar a Ucrania utilizar su armamento para luchar contra los rusos dentro del territorio ruso, porque es desde donde los atacan. Y esto está acorde con el derecho internacional. Pero no solo actores políticos, también los medios de comunicación hablan de este tema. Vemos lo que publica este medio. Estados Unidos avisó con antelación a Corea del Sur de permitir a Ucrania utilizar contra Rusia. Otros medios de comunicación occidentales también han publicado en torno a esto. Veamos algunas de estas publicaciones. Bloomberg señala que la decisión de Biden sobre los misiles no es suficiente para unir a los aliados de Ucrania. Vemos que Le Monde dice que es poco probable que la autorización de Estados Unidos para que Ucrania utilice misiles ATACMS en Rusia pues cambie de poder. También el país señala que claves del uso de misiles ATACMS de Estados Unidos dentro de Rusia es una decisión política de peso con una influencia limitada en la guerra de Ucrania. Y como estas son varias las publicaciones de diferentes medios de comunicación que se han dado en torno de tema que ha generado tensión. Sí, la sigue generando. Gracias, Paula. El analista internacional Carlos de atacar territorio ruso con misiles estadounidenses afecta también a los países europeos. Además, sostiene que las agresiones con armas de largo alcance no cambiarán la determinación de Rusia. Y llama mucho la atención que los países más vasallos, más palmeros de la Unión Europea se sumen a esta decisión cuando todos sabemos que el conflicto está desarrollándose en Europa y no en Estados Unidos. A Biden le da lo mismo a los europeos, pero a Josep Borrell, al presidente de España, de Francia, de Inglaterra, a la presidenta de Italia, les debería importar las vidas y la opinión de los europeos. Y apoyando este tipo de escalada bélica, que es mala para Rusia, pero es mala también para Ucrania,
y sobre todo es mala para sus ciudadanos, y es algo que es incomprensible a no ser que sean gobernantes que estén puestos ahí en Estados Unidos para obedecer los mandatos de Estados Unidos. No sé lo que busca, porque realmente es incomprensible. Si piensa algún dirigente, como de las declaraciones que he oído antes, que Rusia va a cambiar su política por estos ataques con misiles, es que no conocen la determinación, no ya del presidente ruso, no, la determinación del pueblo ruso. Reserva el derecho de respuesta nuclear a un ataque con armas convencionales que amenace su soberanía e integridad territorial. Así lo indica la nueva doctrina atómica aprobada esta jornada por el presidente Vladimir Putin. Desde el Kremlin recalcaron que cualquier ofensiva de una potencia nuclear será considerada por Moscú como una agresión conjunta. María Isabel Ceballos nos amplía. El presidente Vladimir Putin firma y expide la nueva doctrina de disuasión nuclear. Ocurre en medio de una volátil escalada del conflicto ucraniano. Y se trata de los fundamentos de la política estatal frente a una agresión externa en contra de la soberanía e integridad nacional. El decreto presidencial íntegro se ha publicado en los canales oficiales de la Federación de Rusia y está allí disponible para quien quiera leerlo. Acá tenemos algunos de los puntos destacados: la agresión de cualquier estado no nuclear, pero con la participación o el apoyo de un país nuclear se considerará un ataque conjunto contra Rusia. Y es que se dice allí la disuasión garantizada de un enemigo potencial frente a una agresión contra Rusia o sus aliados es una de del Estado. La contención de la agresión está garantizada por la totalidad del poder militar ruso, incluidas las armas nucleares. Y aquí vamos justamente con la respuesta nuclear, que es posible en los siguientes casos: una amenaza crítica, ojo a la palabra, a su soberanía con armas convencionales, el uso masivo de aviones militares y su cruce de la frontera rusa. Incluso también está incluido el uso de la inteligencia de un colectivo como las coaliciones militares para amenazar críticamente la soberanía de la Federación de Rusia. Esta nación considera las armas nucleares como un medio de disuasión, cuyo uso es una medida extrema pero necesaria. Vamos a escuchar al secretario de prensa del presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov. La Federación de Rusia se reserva el derecho de usar el armamento nuclear en el caso de una agresión que emplee en su contra o fuera de la República de Bielorrusia como miembro de la Unión, sea soberanía y o integridad. Anteriormente, Rusia inició una serie de ejercicios de disuasión nuclear junto a su aliado Bielorrusia, advirtiendo escenarios como los que se observan ahora. Y es que ya lo anticipado en la misma línea, el mandatario ruso con anterioridad se ha expresado acerca de estas amenazas y cómo debe responder su nación. Vamos a escucharlo. Si se toma esta decisión, significará que los países de la OTAN, Estados Unidos y las naciones europeas están en guerra con Rusia. De ser así, considerando el cambio de la esencia misma de este conflicto, tomaremos las decisiones apropiadas en función de las amenazas que se nos presenten. También con anterioridad, el mandatario ruso Vladimir Putin manifestó que cualquier ataque de Ucrania con armas de largo alcance precisa de la inteligencia de la OTAN y de su apoyo técnico, pues Kiev no es capaz de realizarlo por sus propios medios. Acerca del tema, el periodista e historiador José Miguel Villarroya destaca que la última actualización de la doctrina nuclear de Rusia tiene un carácter disuasorio. Señala que el documento se fundamenta en evitar nuevos ataques del régimen de Kiev con armas de largo alcance. Bueno, lo que ha hecho cambiar la doctrina nuclear que tiene desde la época de la Unión Soviética, que era que solo se utilizarían las armas nucleares en función defensiva si el territorio o bien los aliados en aquellos momentos de la Unión Soviética eran atacados por armas nucleares. Se especificaba bastante que fueran atacados por armas nucleares. Hoy lo que dice es que si atacan con armas
de destrucción con apoyo, es decir, un país que no sea nuclear, como en este caso Ucrania, con apoyo de un país que sí que lo sea, Rusia se reserva el derecho de utilizar el armamento nuclear. Bueno, yo pienso que es una manera disuasoria para evitar que Ucrania, o en este caso la OTAN, porque es evidente que Ucrania no tiene la capacidad para hacerlo sola, vuelva a atacar o vuelva a utilizar este tipo de misiles para atacar el territorio de la Federación Rusa. Bueno, veremos, es decir, estamos en un periodo. Yo personalmente creo que no van a parar los bombardeos con la utilización de estos misiles